Christy Müller. Buenos días. ¿Cómo estás, Christy? Saludos, compañero. Qué alegría poder compartir con ustedes en la mañanita de hoy. Hoy contenta y de celebración. Sí. Les cuento porque... ¿Por qué? ¿Cumples años hoy? Pues, ¿cómo es? ¿Cumples años? No, que voy a cumplir años, Juan. Yo cumplí años el mes pasado. Ah, muy bien. Por favor, no queremos cumplir tan rápido. Okay. Esta semana recibimos la noticia tan hermosa que ya más de 10,000 personas han comenzado su proceso de transformación con el libro Una Vida Mejor. Wow. Así que estoy bien contenta. Súper. Qué bueno. En 2 meses, en medio de una pandemia, en el momento más oscuro. Tú sabes que cuando la editorial me dijo, Christy, vamos a tener que suspender todo, promociones, viajes, todo. Aún así quieres lanzar el libro. Yo dije, bueno, mi Dios es un Dios que cuando el mundo estaba oscuro, vacío y desordenado, Ajá. su Espíritu Santo creó algo nuevo. Amén. Así que vamos a lanzar ese libro en el nombre de Jesús. Y yo le doy gracias al Señor por tantos testimonios que nos llegan cada día y ya saber que tanta gente ha abrazado, ¿verdad? Esta verdad para mí es una alegría bien grande. Cuando tú crees en lo que tú haces, en lo que Dios ha depositado, tú te sientes feliz porque sabes que no es un éxito personal. Lo más importante es lo que tú estás dando, ese legado, eso que Dios está hablando. Así que imagínense, feliz. Oye, no todo el mundo vende 10,000 copias de un libro en 2 meses, mucho menos una situación como esta. Qué orgullo ser amigo pana de Christy Müller. Ay, mira. Totalmente de acuerdo. Y del equipo de Nueva Vida. Y sin nosotros decir que somos viejos, la vimos nacer y crecer. Eso es así. Me vieron nacer y crecer. Ay, Juan. Bueno, mis hijos, ustedes saben que hemos comenzado con una serie nueva. Es una serie que me tiene muy emocionada porque sé que Dios está trayendo cambios a nuestra vida. Y el viernes pasado hablamos de Marcos vacíos, ¿se acuerdan? Sí, claro que sí. La serie que hemos comenzado es de los frutos de la carne y en esta ocasión hablamos que muchas veces nosotros tratamos de llenar de significado nuestra vida a través de los frutos de la carne, como el ser humano muchas veces busca en la sexualidad, busca en el materialismo, busca en nosotros mismos, en las drogas, en la religiosidad incluso, el llenar este vacío cuando ya Cristo, ¿se acuerdan de ese león de la tribu de Judá que teníamos en ese marco? Claro. Cuando ya Cristo lo ha llenado. Bien, pero hoy vamos entonces a la segunda parte. Le he titulado Una lucha intensa. La pregunta es, Fernán y Juan, si Dios ha llenado mi marco, si Dios ha llenado de significado mi vida, ¿por qué yo sigo luchando de una forma tan intensa contra mi carne? Y esa es la pregunta que hoy vamos a estar respondiendo hoy. Yo he traído 5 razones, pero también vamos a tomar decisiones para cada razón. Hay una razón para cada una, pero hay unas decisiones que tenemos que tomar para entonces enfrentarnos. Esa lucha se da con hombres y mujeres. ¿A todos por igual le pasa? ¿Tienen esa lucha? Claro que sí. Y con niños, jóvenes, adultos y ancianos, ¿verdad? Si tú estás vivo y estás en la carne, esta lucha va a estar. Incluso me gustaría traer con lo que yo terminé el viernes pasado, de esta joven universitaria que describió esto de una forma magistral. Ella dijo, yo siento desde que me convertí y soy nueva criatura, que literalmente yo estoy como en un ring viendo a la vieja mujer a un lado y a la nueva mujer al otro, y ellas se odian y pelean entre sí, pero las dos tienen mi cara. Y yo creo que esta es una de las formas mejores de poder ilustrar esta lucha. La Biblia dice en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 17, porque el deseo de la carne, ¿dónde tú vives? En la carne. Es contra el espíritu, y ese espíritu es con mayúscula, así que es contra el Espíritu Santo. Ay, qué problema que tenemos. Y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean.
Vamos a ir a la primera razón del por qué es tan difícil y tan intensa esta lucha. La primera razón, Juan, tú te atreves siempre a decir qué edad tú tienes, ¿verdad? Yo tengo 52 tiernos años. Muy bien, 52 tiernos años. ¿A qué edad tiernamente tú le entregaste tu vida a Cristo? Yo me convertí por primera vez al Señor como a los 8 añitos. Ok. Me descarrié como a los 13 Ok, y me reconcilié a los 18. muy bien, De manera corridita hasta estos 52, porque después de los 18 no volví para atrás. muy bien. En esos primeros 18 años, tu mente fue programada con ideas, con memorias, con experiencias, y el cerebro hace lo que nosotros le llamamos surcos. Tú vas a crear unos patrones, una forma de pensar, una forma de vivir, vas a valorar ciertas cosas, vas a tener cierta cosmovisión. 18 años, 18 largos años, que tu carne le aventaja a tu espíritu. Tu espíritu es un bebé. Entonces, imagínense una pareja que usted diga que tú le llevas 18 años al otro, pero muchacho, tú eres un rompe-qué. ¿Cómo se le dice? Un rompecuna. Pues tú eres un rompe-espíritu, porque tu carne le llevó 18 años a tu espíritu. Así que la primera razón del por qué esta lucha es tan intensa es porque a cada uno de nosotros nos aventaja, pero por mucho, posiblemente, lo que fueron las experiencias, los patrones. Vivimos por 18 años alimentando nuestra carne. ¿Qué tú quieres? Yo te lo doy. ¿Qué tú quieres ver? Lo miramos. ¿Qué tú quieres escuchar? Lo escuchamos. ¿Qué tú quieres hacer? Lo hacemos. O sea, fueron 18 años alimentando tu carne y de momento nace tu espíritu. Y tú le dices, bueno, ahora vamos a criarte a ti por representarlo de una manera básica y sencilla. Pero es un recién nacido al lado de un hombre de 18 años. Así que la primera razón de por qué la lucha es intensa es por esa realidad. Cuando nosotros venimos a Cristo, no se desaparece nuestro cerebro, no se desaparecen nuestras memorias, los surcos no cambian instantáneamente. Esto es un proceso de arar, de sanar, de reprogramar. Aquí nosotros tenemos un director de programación que se sienta y reprograma, que hace cambiar todas las canciones por otras canciones. Ese proceso de reprogramar la mente es un proceso que toma tiempo. Ahora bien, ¿qué decisión tengo que tomar? Ok, ya me dijiste la primera razón del por qué la lucha es tan intensa. ¿Qué decisión tengo que tomar? Pues la primera decisión son dos. Número 1, no te frustres. Es bien importante que no vuelvas atrás por eso. Hay una cosa que se llama el modelo transteórico. Nosotros muchas veces creemos que nuestro modelo es lineal, es decir, que yo me convertí y voy para arriba, 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 sin pausa, sin bajones, solo para arriba. Pero la realidad humana es que nosotros trabajamos en un crecimiento, en un modelo transteórico, es decir, que en lugar que sea así, hacia arriba, lineal, es así. Vamos hacia abajo y hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, aunque estamos creciendo, pero vamos en unos bajones. Hay veces que no, hay veces que te sientes frustrado y vuelves y subes. Hay veces que te escocotas y vuelves y subes. Hay veces que no quieres y luego vuelves a... Entonces, esa es la vida humana. Entonces, es bien importante. Esto es algo que Satanás usa. Ay, mira, Juan, ¿tú no ves cuántas veces tú caes lo mismo que tú caías antes? Pues olvídate, mira, olvídate que tú eres así. Eso nos echa hacia atrás de una manera tan terrible y nosotros nos tenemos que abrazar esta verdad y esta es la primera decisión que tú tienes que tomar. Yo no voy a volver atrás, yo no me voy a frustrar cuando yo tenga estos bajones, incluso si cayera en algunas de las cosas con las que tú luchas, te vas a abrazar a ese Salmo 37:24 que dice: cuando caiga no quedará derribado, porque el Señor sostiene tu mano. Así que en el nombre de Jesús, esa es la primera decisión que yo voy a tomar. La segunda decisión que voy a tomar es redimir el tiempo perdido. Si usted, vamos a coger a Fernán, si tú hubieses crecido sin tu papá por causas ajenas a su voluntad, creciste sin tu papá y ya cuando eres adolescente te reencuentras con él, wow. ¿Qué tú harías?
No, eso sería un regocijo, eso sería, ¿verdad? Una cosa grande. Si vas para el cine, te lo llevas. Para donde quiera. Si vas al juego de pelota, te lo llevas. No me quisiera despegar nunca. Exacto. Para recuperar. Recuperar. ¿Qué quieres recuperar? El tiempo. El tiempo. Entonces, esta es la segunda decisión que yo tengo que tomar. Si ya dijimos que yo llevo años en la carne, que aventaja al espíritu, entonces tomemos la decisión de redimir el tiempo. Padre, quiero pasar tiempo contigo. Mira, a mí no me interesa lo que hagan los demás. Si los demás de la iglesia pasan o no pasan, yo quiero redimirlo. Tengo tanto tiempo sin ti que ahora solamente quiero estar contigo. Ayer escuchaba a una mujer que me decía, como que craqueada, como que se compungió y me dijo, yo perdí tanto tiempo lejos de Dios, tanto tiempo, y ahora solamente quiero estar con Él. Y esa es la segunda decisión, mis hijos, redime el tiempo. Ahora bien, la segunda razón del por qué la lucha es tan intensa es por la cultura. La realidad es que aquí nada alimenta el espíritu, pero todo alimenta la carne. Esto está bien fuerte. Para alimentar el espíritu tengo que ser intencional, pero para alimentar la carne está ahí, está por todos lados. Está, o sea, no importa, desde que tú te levantas, lo que alimenta la carne está por todos lados. Está rodeado de lo malo. ¿Sí? Sí. Entonces esa es la segunda razón de por qué esta lucha es tan intensa. Oye, el mundo está por todos lados para alimentar mi carne. Prendo las noticias y ya rápido hay ansiedad. Me monto en el carro, voy a cualquier sitio y escucho una música que es terrible. Llego a mi trabajo y hay 2 o 3 que están chismeando. O sea, es como que siempre encuentra la carne comida por todos lados, pero el espíritu no. Para el espíritu hay que ser intencional. Tengo que decidirme a orar. Tengo que decidirme a buscar esa canción que me edifica. Tengo que decidirme a leer la palabra. Tengo que ser intencional. Así que esta razón es bien importante, que hace que mi carne definitivamente se convierta en un gran enemigo. Ahora, ¿qué decisión voy a tomar? Número 1, la decisión que vas a tomar, te voy a dar 2 importantes aquí, es y tienes que pensar en esto muy bien, tienes que tomar control absoluto de lo que está a tu alcance. Es decir, yo no tengo control que cuando yo me baje en un lugar haya música asquerosa e inmoral, pero yo puedo tener control de lo que pongo en mi vehículo. Voy a tomar absoluto control de lo que yo puedo controlar. Yo no puedo controlar el salir a la calle y ver en un billboard una persona casi desnuda, pero yo puedo controlar acceder a esas imágenes en mi celular. Vas a tomar control absoluto de lo que puedes tomar control. La segunda decisión que vas a tomar para poder luchar con la cultura es ser radical. Yo quiero que en la mañana de hoy tú identifiques personas, cosas que a ti te contaminan o no te dejan avanzar. Mira, escuchaba a un varón que me decía, tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Cada vez que estoy con este amigo mío siempre está pensando en chavo, ¿cómo hacer dinero? Y yo salgo mal. Y yo salgo como él, pensando, tengo que hacer más chavo, tengo que ponerme para mi número. ¿Qué negocio puedo inventarme? No estoy en nada, no me he puesto en nada. Exacto. Entonces, yo le decía, ¿y cómo te sientes en relación a eso? Me dijo, de verdad me quita la paz. A mí me cae súper bien él, he compartido con él casi toda mi vida. A mí me gusta su compañía, pero la verdad es que me pone mal. Y yo le digo, ¿y por qué no creas límites en esta relación y en lugar de estar tanto con él y hablar tanto con él, no lo mantienes a distancia? Y él me dice, pues yo no había pensado en eso. Y yo le digo, pues hazlo, a ver cómo te va. Y lo hizo. Y un día, así como quien no quiere la cosa, un día estamos hablando y me dice, oye, desde que yo corté la amistad con fulanito, esas ansiedades que a mí me dan por hacer dinero ya no me dan. Yo quiero que tú identifiques personas o cosas que realmente están contribuyendo a esta área de tu vida de alimentar tu carne, que te están robando la paz y el enfoque. Mira, hay gente que nosotros tenemos que sacar de nuestra vida. ¿Se acuerdan de cuando una vez yo les hablé de Jonás?
que mientras estaba en la barca se formó una tempestad y no hicieron más que sacarlo y se acabó la tempestad. Saca de tu vida a los que crean tempestad, porque ciertamente hay gente que crea tempestades. Al igual que, por ejemplo, quizás hay una persona cercana a ti que mira, que es un lascivioso o que es una lasciviosa y te está tentando continuamente. Mira, mejor que tú cortes toda relación a que eso te cueste la vida. Entonces, sé radical, porque eso es lo que podemos hacer. La tercera razón del por qué la lucha es tan intensa es porque la insuficiencia de la enseñanza de la palabra de Dios. Yo les quiero contar algo, porque de verdad que hay miles de creyentes que no entienden la lucha espiritual y cómo batallarla. Mira, hace un tiempo atrás, una niñita que todo andaba bien en su casa, todo andaba bien en su vida, era una nena saludable, no tenía ningún tipo de situación, ¿verdad? Me empezó a decir, Cristi, yo estoy teniendo pesadillas y me está dando mucho miedo en las noches. Y yo, que rápido identifico, porque hay una batalla campal en contra de nuestra niñez. Si usted no se ha dado cuenta, pues yo no sé en qué país estamos viviendo, mis hijos, como lo que estábamos discutiendo los otros días de esta muñequita, que sí, bueno, ni voy a hacer mención de eso. Hay una batalla campal en contra de nuestra niñez, de nuestros jóvenes, de nuestros adultos, de nuestros ancianitos, en unas depresiones profundas. Entonces yo le dije a ella, ¿tú le has dicho a mamá y a papá lo que te está pasando? Y me dijo, sí, yo se lo dije, incluso estoy durmiendo con ellos. Y entonces yo le dije, ¿y qué te dijo mamá? ¿Y tú sabes lo que le dijo mamá? Mamita, mañana te vamos a comprar un helado y vamos a comer pizza cuando ella no podía dormir por la noche, como para alegrarla. Mis hijos, yo creo que nosotros estamos en una ignorancia tal de las batallas espirituales que nosotros tenemos, y así mismo, mira, dentro del matrimonio, todo lo que se levanta dentro de nuestros hijos, entonces lo queremos tapar con mantecado y pizza. Con mantecado y pizza no se van a arreglar las cosas. Eso es como los matrimonios que a veces... Cuando son espirituales, es oración, es palabra, claro, es presencia de Dios. Claro que sí. Entonces es importante que nosotros tomemos la decisión. ¿Qué decisión yo tengo que tomar? Pues mira, yo necesito crecer en la palabra de Dios. Yo necesito exponerme enseñanzas bíblicas. Miren, esta cuarentena yo me he disciplinado en algo. Como ya a mí me encanta congregarme. Esa es la realidad. A mí me gusta congregarme, pero ya no podemos congregarnos. Ya no podemos congregarnos como lo hacíamos como antes con regularidad. Así que yo me he dispuesto que yo todos los días, por lo menos 20 minutos, yo accedo a una predicación en mi televisor. Yo voy a YouTube, yo pongo a Charles Stanley, yo busco a uno de mis predicadores que tienen contenido bíblico. Y yo me siento con mi libreta y con mi Biblia a estudiar. 20 minutos que lo podría gastar fácilmente en un Facebook, en 20 minutos, mis hijos, 20 minutos. Pero estoy llenándome de la palabra porque la lucha intensa con la carne no se detiene. Así que yo tengo que tomar decisiones. Y esta es la decisión que tengo que tomar. La número 4, la cuarta razón, son 5. La cuarta razón del por qué la lucha es tan intensa entre la carne y el espíritu es por la incompatibilidad entre el mundo y nosotros. El creyente real es un ser humano extraño. Nosotros nos amamos sin conocernos. ¿Qué vaina? Nosotros perdonamos los que nos hacen daños y decidimos amarlos. Mira qué extraños somos. Somos brillantes, pero nobles. Somos atractivos, pero nos vestimos con pudor. Somos maduros, pero no por el temperamento, sino porque somos reales y vivimos los principios de Dios. Nos vaciamos de nosotros para que Dios nos llene. Nos declaramos culpables para ser hallados inocentes por Cristo. Morimos sabiendo que empieza nuestra verdadera vida. Mientras más damos, más tenemos. Y si eres como mi mamá, te das en el pie y gritas aleluya. Somos raros. Somos una cosa bien rara. Dios es bueno. y botando sangre en la uña. Pero ¿cuál es el problema? Que no estamos en sincronía con el mundo. Entonces a veces somos tomados por tontos.
por perdonar. A veces somos tomados por ignorantes, por creer. A veces somos tomados incluso como que gente con agendas escondidas, porque no es posible que haya algo bueno sin que estés interesado detrás. Entonces nos molesta, nos choca. Mira, incluso mi sobrino, nadie quiere que lo vean así, nadie quiere que lo vean como tonto, como ignorante o como maquiavélico con agendas escondidas. Yo me reía porque mi sobrinito ya está grandecito, pero cuando era más chiquito una vez me dijo en el carro, me acuerdo como ahora porque aquello me chocó, me dijo: Titi, la gente no cree que puede haber gente brillante buena. O eres brillante o eres bueno. Y yo le dije: ¿qué tú crees de eso? Me dijo: eso no es verdad porque yo soy brillante y bueno, pero yo tengo que hacerle creer a la gente que no soy tan bueno para que sepan que soy brillante. ¡Wow! ¿Qué análisis hizo ese niñito? Sí. Me está hablando de una cosmovisión, él ha estado observando el mundo. Si yo soy muy buena, entonces soy zángana. No, somos brillantes, pero somos nobles. Porque permitimos que la pureza de Dios nos invada. Así que somos gente bien rara. Yo quiero leerles algo que escribió, y esta es una razón por la que la lucha es tan intensa, porque no quieres que te vean así. Mira lo que escribió en el año 3 un obispo llamado Cipriano. Escribió esto: este es un mundo increíblemente malo, pero he hallado en medio de todo esto personas tranquilas y santas. Han hallado un gozo que es 1000 veces mejor que la vida de pecado. Se les desprecia, se les persigue, pero a ellos no les importa. Son almas que están sujetas. Han vencido a este mundo. Estas personas son conocidas como cristianos y ahora yo soy uno de ellos. Wow. La decisión que vas a tomar va a ser esta. Vas a tener que subestimar al mundo y lo que el mundo piense de ti para agradar a Cristo. Esa es la decisión que vamos a tomar. En Gálatas 1:10 Pablo dijo: ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no serviría a Cristo. Me encanta cuando Josué en Josué 24:15 dice: tú sírvele a quien a ti te dé la gana. Tú sírvele a los dioses de tus padres o tú sirve a los que sirven esta gente. Pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Así que la decisión que yo tengo que tomar para romper con esta fuerza que uno dice: Dios mío, pero es que soy tan diferente, pero como yo, pues mira, la decisión que voy a tomar es: no me importa, como decimos en Puerto Rico, me importa un bledo lo que pienses de mí. Me importa un bledo si piensas que soy ignorante. Me importa un bledo si piensas que soy morona. Voy a perdonarte, voy a amarte y te voy a mirar a través de Cristo. Porque yo he decidido que yo quiero agradarle a Él. La quinta y última razón de por qué la lucha es tan intensa entre la carne y el espíritu es que tenemos una dieta malsana. Bueno, muchachos, nosotros los tres hemos estado a dieta alguna vez, ¿verdad que sí? Así es. Sí, alguna vez. Alguna vez hemos estado a dieta. Pues mire, yo estoy segura que la mayoría de nosotros entiende ese concepto. ¿Por qué? Y esta es la quinta y última razón. ¿Por qué hay una lucha tan intensa entre la carne y el espíritu? Pues muchas veces es porque alimentamos la carne mucho y al espíritu lo dejamos a dieta. Yo quiero que usted piense por un momento. Romanos 7:18 dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Entonces, ¿por qué le doy tanta comida a lo que nada bueno y tan poca a lo que sí hay? Yo quiero que usted por un momento piense en qué cosas alimentan su carne y qué cosas alimentan su espíritu. Yo no se las tengo que decir porque usted las sabe. Y yo quiero que usted evalúe su día, cada día. Y usted no me diga si alimentamos más la carne y dejamos a nuestro espíritu a dieta. Así que, entendiendo que esta es la razón, voy a dar un ejemplo para hablar de la decisión que vamos a tomar. Tengo una buena amiga que ella últimamente padece mucho de ansiedad. Y yo le estaba preguntando: ¿estás alimentando tu espíritu más que tu carne? ¡Ay, claro que sí! Ok, cuéntame qué estás haciendo durante el día. No, pues yo no, cuéntame hora por hora, cuéntame un día normal tuyo ahora.
Ella empieza a contarme que desde que ella se levanta, ella tiene varios hijos. Yo digo mucho porque para mí ya un montón. Ella tiene varios hijos. Dice que desde que ella se levanta, cuando ella empezó a hablar todo lo que estaba haciendo, es realmente, o sea, esa mujer a las 10 de la mañana ya tiene que estar barata. Pero dentro de las cosas que ella puede elegir, porque ella no puede elegir hacer el desayuno o no hacer el desayuno, cuidar a los nenes o no cuidar a los nenes, pero ella puede elegir ciertas cosas que no estaba eligiendo bien. Por ejemplo, ella desde que se levanta prende el radio AM, noticia viene, noticia va, noticia viene, noticia va, noticia viene, noticia va, noticia viene, noticia va. Imagínate, en medio de una depresión mayor. No, está en un estado de ansiedad. Dime tú, en medio de una pandemia, en medio de las primarias o de las cosas regulares que hay en este gobierno, en nuestros países, no en este, sino en cualquiera, ¿verdad? Y todas las etcétera que ocurren, esa mujer está pegada a eso 24 horas. Entonces yo le digo, estás poniendo a dieta tu espíritu. Estás poniendo a dieta tu espíritu. ¿Por qué no cambias de emisora? Por lo menos eso. No puedes dejar de cocinar, no puedes dejar de limpiar, no puedes dejar de trabajar. A veces a dieta es bueno, muchas veces es inanición, o sea, no estás alimentando. Cero, está en ayuno. Y mueres por inanición. Exacto. Entonces, ¿por qué la lucha es tan intensa? Bueno, porque mi espíritu se está muriendo. Así que es importante que nosotros tomamos decisiones en cuanto a esto. Exponte a todo lo que alimenta tu espíritu. Hay jóvenes que me dicen, la lucha sexual que tengo es demasiado intensa. ¿A qué te expones? Tienes a dieta tu espíritu y la carne está a 1000 con todas las series, con todas las cosas. Así que quiero cerrar con esto. Romanos 12:2 dice, no se amolden a este mundo, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. No hay forma, mis hijos, de no amoldarnos a este mundo. No hay forma. Si continuamente nosotros estamos alimentando la carne. No es compatible. No podemos ser mundanos y cristianos a la vez. No podemos vivir por la carne y por el espíritu a la vez. No podemos encontrar plenitud en Dios si realmente no tomamos decisiones radicales. Así que esta última decisión que te voy a invitar a tomar es: sé obediente a Dios, todo lo que leas. La Biblia dice que el que escucha la palabra y no la hace es comparado con un hombre que puso su casa sobre la arena. Miren, mis hijos, hacer una casa cuesta chavo, cuesta tiempo, cuesta esfuerzo y la hiciste sobre la arena. Seamos obedientes. La otra decisión que tenemos que tomar ahí es congrégate, ora, busca, lee una vida mejor. Llena tu espíritu, porque es importante. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Una vida mejor. Si usted quiere acceder a esta enseñanza, le invito a ir a mi canal de YouTube, Christy Mueller. Y si desea adquirir el libro o entrar en nuestro entrenamiento, vamos a estar entrenando quienes van a estar discipulando. Si usted quiere discipular, yo te voy a entrenar para que discipules con el libro Una Vida Mejor. Nuestro segundo entrenamiento ya se está llenando. Puedes acceder en www.christymueller.com, christymueller.com, el número de teléfono 787-643-1508, 643-1508. Una vida mejor. Excelente, Christy Mueller. Esta mañanita, y tú sabes lo que nos dejó más, digo, por lo menos para mí, que es una decisión bien personal. La responsabilidad no es de Dios de que yo haga morir las obras de la carne, es mía. Así es. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Así Aleluya. Gracias, Cristi. Sí.